Bienvenido, bienvenida a este programa especial de los 7 pecados digitales. En esta ocasión, y como os prometí, un especial de enero. Ya sabéis que estamos en mid-season, estamos en el parón de mitad de temporada y llevamos un mes trabajando tanto Peter Aniorte como Joseba Bajo de Teatro Robótico de Misterio en este audio dramatizado original del propio Joseba Bajo, en el cual hemos invertido todos muchas horas y con el cual esperamos sorprenderos y entreteneros. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Así que sin más, empiezo dándole la bienvenida a nuestro pecador irredento habitual, Peter Aniorte. Bienvenido. Hola Iñaki, ¿qué tal, amigo? Pues mira, yo súper contento de estar hoy por aquí. Sin lugar a dudas podemos decir que hoy es un día pues bastante especial para este podcast. Personalmente estoy emocionado, ¿no?, de estar con este especial pues tan ambicioso desde nuestro humilde hacer, ¿no? Y es que parece pues que la magia de los podcasts ha obrado para que hoy podemos estar pues contando con esta colaboración a 2 bandas entre Teatro Robótico de Misterio, como has dicho, y los 7 pecados digitales. Y por supuesto contar con nuestro amigo Joseba Bajo, pues la mente detrás del relato y a los mandos de este particular Teatro Robótico de Misterio. Y a modo personal, pues he de decir que ha sido un verdadero placer trabajar esta historia con vosotros dos. Creo que el resultado, a mi parecer, ha merecido mucho la pena y espero que Joseba haya quedado satisfecho y estoy pues deseando que nuestros amigos, como siempre les decimos, pues puedan disfrutarlo tanto al menos como nosotros pues lo hemos hecho llevándolo a cabo. Sí, señor, el amigo Joseba Bajo, que ha salido de las catacumbas de su teatro con ese órgano de fantasma de la ópera que le caracteriza y que sin duda es el alma detrás de todo este proyecto, porque no solo escribe, dirige, pone música, en fin, todo un portento. Joseba Bajo, bienvenido a este tu programa también. Bien hallado, Iñaki, y un saludo también a Peter y a toda la audiencia, que la verdad es que estoy muy emocionado de este programa, de este proyecto que hemos sacado adelante con mucho trabajo, que espero que esto sea del agrado de la audiencia, porque esto es algo que está siempre pensado en ellos, en hacerles pasar un buen rato, que nosotros también disfrutemos con ello. Y ya os digo, sin más, he venido aquí a ver un poco, a que me guiéis, a que me introduzcáis en este mundo del podcasting, en el que hoy voy a hacer mi bautismo de fuego. Y espero, pues bueno, pasar un buen rato, disfrutar de la charla, de la buena compañía y poder, si podemos, pues entretener a la audiencia y quizás pues aportarles algún tipo de datos interesantes. Entonces veremos a ver cómo va desarrollándose este programa especial, que ya os digo, estoy muy emocionado con él. Pues seguro que sí, Joseba. Esto es una charla entre amigos, normalmente Iñaki y yo siempre lo hacemos así, es una pequeña tertulia, ¿no?, con nuestra mesa camilla, nuestro café, y es un poco disfrutar de nuestras propias experiencias y compartirlas con el resto de los oyentes. Bueno, pues, ¿de qué va este especial, queridos oyentes, queridos pecadores? Pues es un audiorelato, como os comentaba, es un audiorelato original, escrito por Joseba y totalmente dramatizado, ¿no? O sea que hemos conseguido conjugar un grupo de actores que, por supuesto, luego mencionaremos a todos los que hemos participado, y bueno, ha dado como fruto pues una pieza de poco más de hora y media. Vamos a ver, como si fuese una película, pero sonora, ¿vale? Para escucharla calentito y a oscuras en tu cama a la sagrada hora de la Santa Siesta o en las más oscuras madrugadas, como tú prefieras. En fin, ¿cómo vamos a repartir, cómo se va a estructurar este audiorelato para que lo disfrutes a pleno pulmón? Pues es simplemente aquí, ahora mismo, en este podcast de los 7 pecados digitales, vas a tener la primera parte, ¿de acuerdo?, que más o menos serán unos 45 minutos, y cuando acabe tendrás aquí mismo en la descripción un enlace para
continuar escuchando la segunda parte y el desenlace final en el podcast de Teatro Robótico de Misterio de Joseba. O sea que digamos que es un audiorelato dividido en dos partes, así de sencillo y bueno, así de estrambótico también. Creemos que es una manera muy chula de afianzar esa colaboración entre los dos canales, aunque Joseba es muy humilde y parece que vaya aquí como de novato, pero ya os digo que tiene muchísimas tablas. Si no, solo tenéis que pasaros por su podcast y escuchar algunos de los audiorelatos que tiene ya y originales, ¿no? Como el de Hasta que el gallo cante, que ese yo creo que se merece un día una tertulia especial solo sobre ese, ¿verdad, Peter? Hombre, sin duda, y además ahora en un ratillo como comentaremos un poco las motivaciones, un poco detrás de cada uno, las experiencias detrás de pues que hemos tenido haciendo este audio de relato, comentaré alguna cosilla de cómo nos influenció, ¿verdad?, desde el punto de vista positivo aquel relato, maravilloso relato de Joseba. Yo os lo he contado en muchas ocasiones que a mí todo este gusto por lo radiofónico, por las voces en la oscuridad, ¿no?, a través de unos buenos cascos, me viene de escuchar grandes programas de la radio española, ¿no?, de Radio Nacional, con esas maravillosas dramatizaciones del programa de Juan José Plans, que era Historias, que antes se llamó Sobrenatural, que luego evolucionó también en La Rosa de los Vientos con los relatos de Juan José Cebrián, ¿no?, y bueno, de José Antonio Cebrián, y luego por supuesto con Cuarto Milenio y más bien Milenio 3 y todo lo que ha significado Iker Jiménez. Todo eso está claro que son influencias que están, por lo menos en mi parte personal, detrás de mi gusto por todo esto, ¿no?, del audiorelato dramatizado. Pero preguntemos a Peter primero por qué ha sido, o sea, te has lanzado y has salido de tu zona de confort, Pedro, para atreverte a hacer esto. Un tío como tú, que igual que nosotros en realidad no nos dedicamos a esto, no es más que un hobby. ¿Cómo te lanzas a esta experiencia de hacer audiorelatos y qué reto ha supuesto para ti? Bueno, mira, lo primero, yo no soy un tío, primero, ni de podcast, y segundo, ni de audiorelatos. Es decir, es todo, como tú bien dices, salir totalmente de la zona de confort. Bueno, son retos, son experiencias, es enriquecimiento, ¿verdad? Se propone y uno, pues casi sin pensarlo, se lanza pues porque le atrae, porque le seduce esa idea. Y yo estoy particularmente contento, ¿no?, de haber dado otro pasito más dentro del mundo de estos audiorelatos, ¿no?, del cual pues Joseba tiene muchísima más tablas que nosotros, y si no, pasaos por su podcast y lo podréis comprobar. De hecho, permíteme, ¿no?, que le desvele pues a nuestros amigos cómo hemos llegado hasta aquí. Yo recuerdo cuando estábamos preparando para hacer nuestro especial de Noche de Difuntos, Iñaki, donde cada uno iba a traer pues a interpretar un relato de terror relacionado con la temática, y una mañana, yendo en el coche, esto ya son vivencias personales, como te decía Joseba, esto es de mesa camilla, entonces iba yo una mañana en el coche y recibo un mensaje de Iñaki con un link a un audiorelato, un podcast llamado Teatro Robótico de Misterio y un relato que se llamaba Hasta que cante el gallo. Solamente eso, sin ningún comentario por su parte, y a renglón seguido una nota de audio con ideas y cosas de ese tipo en relación con el programa que llevábamos entre manos, ¿no?, y que íbamos a grabar, pero sin hacer, como digo, mención al relato que me recomendaba. Cuando paré el coche leí y escuché los mensajes y le contesté y le agradecí la recomendación, así sin más, y me dije, bueno, pues como tengo un rato de carretera por delante, voy a ponerme el audiorelato y voy haciendo camino. Pues os tengo que confesar que después de 45 minutos conduciendo llegué a casa y recién terminado el audiorelato, lo primero que hice fue mandarle un mensaje a Iñaki. Además recuerdo perfectamente lo que decía y era: Iñaki, este tío es increíble y me ha tenido enganchado como hacía tiempo no me había quedado enganchado con un relato. La respuesta de Iñaki fue: pues Pedro, te ha pasado lo mismo que a mí y voy a contactar con él a ver si podemos hacer algo juntos, ¿no? Y hoy, amigos, pues mira, aquí estamos sentados los tres con esta apasionante colaboración. Y esta es la magia del podcast, desde luego. A ver, yo lo primero que tengo que hacer es agradeceros el hecho de que os pusieseis en contacto conmigo, porque realmente, aunque yo con el podcast apenas llevo en serio un año, lo cierto es que yo sí que estaba metido ahí en mi cueva, confortablemente, al calor de la hoguera, sin tener ninguna interacción con el mundo, y eso pues es muy confortable. Entonces, claro, cuando viene una persona y te saca de ahí y te dice, vamos a hacer algo, se pueden hacer cosas, que yo te propongo que hagamos esto. Entonces, claro, es cuando uno coge y dice, bueno, vamos a probar, vamos a ver qué nuevas experiencias podemos sacar adelante, vamos a ver qué podemos aprender y si podemos hacer algo interesante
en el camino. Entonces, esta propuesta que vamos a tener hoy de este audiorelato, yo creo que es una cosa muy interesante porque el mismo formato del audiorelato es una cosa que creo que es muy atractiva, que además ha estado, por lo menos conmigo, ha estado desde la niñez. Yo recuerdo cuando era niño, de los primeros recuerdos que yo tengo, era escuchar las sagas radiofónicas en la radio con mi madre mientras ella hacía la comida, igual hacía la cena, o se hacía la merienda, o cualquier cosa. Entonces esa es la primera toma de contacto. Luego, como bien dice Iñaki, todo eso queda en un recuerdo de la infancia hasta que llega Milenio 3 y empieza a hacer aquellas dramatizaciones de las situaciones o de los eventos que trataban. Y entonces aquello como que me pareció, dije, esto es muy interesante. Realmente como con una voz, una ambientación musical, se puede conseguir el crear una atmósfera, atrapar al oyente y transmitir las emociones de una manera tan potente, porque además el audiorelato cuenta con esa potencia de que te ponen las palabras en la mente, pero luego tú creas la imagen. Entonces es una experiencia siempre muy personal. Entonces el audiorelato, para mí es un género que todavía tiene que reventar, que todavía tiene que ir a más y que se tienen que hacer cosas interesantes, porque es un medio que yo creo que es estupendo y que hoy en este programa especial yo creo que hay un intento de enseñarle a la audiencia qué se puede hacer desde nuestra humilde posición, que no deja de ser el amateurismo, que es el hacerlo desde casa, pero que creo que se pueden hacer propuestas muy interesantes de entretenimiento y con un poco de miga, y estoy pues impaciente por saber un poco qué es lo que opina nuestra audiencia de nuestro trabajo. Pues Joseba, yo estoy totalmente de acuerdo con todas y cada una de las palabras que acabas de decir. Además, yo ahora mismo recuerdo perfectamente esas dramatizaciones que tú nos acabas de recordar de Milenio 3 y cómo para mí habrían de verdad un universo fantástico. Era una manera de contar una historia, ¿verdad? De englobar una serie de actores y de traernos, ¿no? En este caso, relatos de misterio, ¿no? Pero de una manera totalmente diferente, que hacía que se disfrutasen muchísimo más todas aquellas historias. Y estoy de acuerdo contigo que nosotros de alguna manera recogemos un testigo parecido e intentamos explorarlo, explotarlo y trasladarlo, ¿no? Pues a nuestros amigos. Además que es un testigo que yo creo que tiene muchas raíces, que no solamente son las radiofónicas. Por lo menos yo en mi manera de hacer, lo que quiero incorporar es este tipo de personaje, un poco lo que son las series, que serían desde Alfred Hitchcock a la Zona Crepuscular, y lo que son sus presentadores y el tono que tienen. Me explico, es ese tono que bordea siempre entre el humor negro, lo fantástico, que son historias cortas que les permiten plantear diferentes temáticas, ir saltando de tema en tema, con diferentes propuestas, algunas más locas, otras más comedidas. Entonces es un formato que permite mucho el zigzaguear entre un montón de cosas, tocar un montón de palos, y que creo que es muy interesante. Entonces, ya desde Alfred Hitchcock, que luego pasaríamos aquí a Chicho Ibáñez Serrador o muchos otros, como Cebrián, por ejemplo, que para mí es un gran referente a la hora de sacar adelante el Grimorio. Para mí, Cebrián, Chicho Ibáñez Serrador y lo que es Alfred Hitchcock, que ese es el referente. Entonces, sin más, dejarlo ahí. Y además, Joseba, cuando te preparaste tu primer Grimorio, porque bueno, si alguno no os acordáis, queridos pecadores y pecadoras, Joseba tiene un espacio mensual ya fijo en este podcast de los 7 pecados digitales, que se llama el Grimorio de Joseba, donde nos trae él su libro, su novela recomendada, ¿no? Y en ese escenario sonoro que planteó para ese primer programa, a mí me hizo mucha gracia porque efectivamente estaba viendo esa combinación de Hitchcock y Chicho Ibáñez Serrador, teniendo secuestrado a un amigo con el cual iba a hacer unos cuantos experimentos a nivel ritos y sacrificios. En fin, fantástico. Bueno, seguimos avanzando porque la gente estará deseando empezar a escuchar el relato, así que vamos a decirle primero cómo se llama este relato. Se llama El Camino de Jade. Y Joseba, por favor, dime por qué te has animado a desempolvarlo y cuéntanos la sinopsis oficial.
Bueno, a ver, tengo que admitir que en principio la motivación para desempolvar este relato ha sido meramente práctica, porque si hubiésemos tenido que desarrollar un relato original para el proyecto, el haberlo escrito y todo nos habría llevado muchísimo tiempo. Entonces, pues bueno, ahí ya me viene la obligación un poco de rebuscar en el archivo a ver qué podía haber por ahí. Entonces, de entre las posibilidades, encontré este Camino de Jave, que yo pensé que se podía ajustar muy bien a las necesidades del programa. Lo primero, por la duración. La temática es un relato fantástico, pero que a su vez está engarzado en un contexto histórico que encaja muy bien con los programas de los 7 pecados digitales basado en hechos reales. Podría estar un poco unido en esa línea. Y luego pues también es un relato de acción, tiene emoción y tiene, yo creo que un poquito de miga para poder debatir. Entonces, ¿de qué va este relato? Bueno, en principio no quiero dar muchos datos, quiero que los oyentes lo vayan descubriendo poco a poco, pero bueno, les voy a dar una pequeña situación de dónde vamos a comenzar. Este es un relato de aventuras ambientado en el siglo XVI. Hoy nos vamos a ir a América, nos vamos a ir a lo profundo de la Amazonía. Allí nos vamos a encontrar con un grupo de hombres que iniciaron un camino creyendo que les llevaría hasta una montaña de oro, y se van a encontrar con algo más parecido al infierno. Entonces, yo os propongo que acompañéis a su protagonista, Alonso Trejo, un fraile que está perdido en su vida, pero que está a punto de descubrir más de lo que de verdad quizás hubiera deseado. Entonces, aquí os lo dejo. Qué bien suena y qué ganas dan ya de empezar a escucharlo, pero no podríamos empezar a escuchar este relato bien si el amigo Peter Aniorte no nos da ahora ese regalito en forma de contexto histórico que él siempre está avezado en prepararse. Peter, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué colchón histórico soporta este relato para poner a la gente en contexto? Hombre, ya sabéis que a mí me gusta siempre traer los hechos reales pues detrás de cada tema que tratamos en el podcast, y pues con este audiorelato no iba a ser menos, creo yo. Vais a poder, amigos, descubrir pues que a medida que avanza el relato os vais a dar cuenta que hay momentos en los que se hace mención a varios pasajes de la historia de España y vamos descubriendo personajes que podrían haber sido concebidos por Joseba pues sobre la base de algún personaje histórico. Y Joseba, no dudes de verdad en corregirme si no estoy en lo cierto. Pues bueno, como Joseba nos ha contado en esa sinopsis, ¿no? El relato se centra en un primer momento en un grupo de antiguos soldados desertores de los tercios que siguen a su antiguo sargento emprendiendo viaje al nuevo mundo donde se les promete tierra, oro y fortuna, ¿verdad? Pues bien, esta es la primera referencia histórica que nos encontramos en el relato. Hablamos de los tercios, ¿no? Eran unas unidades militares del ejército español entre los siglos XVI y XVII bajo los reinados de Carlos I y Carlos II. Esos tercios españoles fueron el primer ejército moderno europeo, ya que estaba formado por soldados profesionales y no como hasta entonces por voluntarios y mercenarios reclutados cuando se declaraba una batalla. Se consolidaron como una pieza esencial del ejército y a partir de ellos el Imperio Español pues proclamó su hegemonía. Una de las bases y éxitos de estos tercios fue la de mantener en las unidades un alto número de viejos soldados o veteranos que impartían conocimiento y disciplina a los nuevos soldados, estableciéndose de esta manera una especie de régimen castrense. Uno de esos veteranos de los tercios estaría encarnado en el relato, como en breve vais a poder comprobar, por el fiero sargento Núñez. El relato lo podríamos englobar, como decía, a principios del siglo XVI, sin embargo se hace alguna referencia a que algún integrante de nuestro grupo ya estuvo presente a finales del XV, más concretamente el 2 de enero de 1492, en la toma de Granada, en la cual después de una década de combates se consiguió doblegar al ejército nazarí y obligar a Boabdil, emir de Granada, pues a entregar las llaves de la ciudad a los reyes católicos, dando fin pues a la reconquista de la península ibérica por parte de los
reinos cristianos. Además, aprovecho desde aquí, bueno, esto ya sabéis que es un poco un podcast de ideas free culturales, pero en este caso una recomendación cultural como tal, ¿no? Y os recomiendo que cuando podamos hacer un poco vida normal, ¿no? Y os podáis deleitar o bien echarle un ojo a través de internet al impresionante lienzo de Francisco Pradilla, que se encuentra en Madrid, ¿no? En el Palacio del Senado, y que recoge este momento de la rendición de Granada. Y bueno, ya para terminar un poco con la base histórica del relato y por tanto con los hechos reales, debemos tocar un par de pasajes más. El primero de ellos vendría de la mano de esa salida o deserción de nuestro grupo de hombres de los tercios, probablemente siguiendo alguna de las consignas que acabaron por materializarse entre 1520 y 1522 en la Guerra de las Comunidades de Castilla, también denominada Revuelta de los Comuneros, ¿no? Fue un alzamiento contra Carlos I y tuvo su inicio en ciudades del interior de Castilla como Valladolid y Toledo, y podrían haber tenido una base de reivindicaciones antifiscales o bien haber sido una revuelta antiseñorial, pero lo que sí está claro, y Joseba nos deja entrever en el relato, es que uno de los motores de esta revuelta fue que duda cabe, bueno, pues la animadversión que se vivía hacia el monarca Carlos I al sustituir a Isabel la Católica tras su muerte, ya que Carlos I era extranjero, venía desde Flandes junto con su corte de nobles y clérigos flamencos, y allí se había autoproclamado rey, y provocando el recelo, ¿no?, entre las más altas clases sociales castellanas, que intuían que podría llevar acarreada una pérdida de poder. Ese sentimiento se transmitió al resto de la sociedad castellana, entre ellos los tercios del ejército, sirviendo como combustible para el levantamiento contra un rey extranjero, pues que los gobernaba y que en realidad pues no amaba a España. Y ya para terminar, nos trasladamos hasta esas frondosas selvas que nos comentaba Joseba, ¿no?, del continente americano, en aquellas gestas de la conquista del Nuevo Mundo tras el descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón. Y así comienza, como podréis escuchar el relato. Allí se encuentra nuestro pelotón de antiguos soldados en busca de una nueva vida, de tierras y oro que les haga la existencia pues más llevadera. Y ya que pues tras la primera llegada de Colón, pues se produjo una expansión, una colonización del continente americano por parte del Imperio Español, sufragadas por la Corona de Castilla, en donde pues se conquistan y se someten a los pueblos inca y azteca y muchas otras sociedades, tribus y culturas, llegando a conquistar la mayor parte del territorio americano. Poco después llegarían los portugueses y mucho más tarde ingleses, franceses u holandeses que conquistarían otros territorios menos extensos y numerosos. Pues bien, la principal riqueza generada por el Imperio Español fue la extracción de oro y plata. En realidad en los primeros 150 años de la conquista se mandaron a España 17.000 toneladas de plata y 200 de oro, ¿no? Y claro, esto sirvió de reclamo para que otras muchas expediciones partiesen a estos nuevos territorios con la promesa de hacerse con una parte de estas codiciadas riquezas y cambiar el rumbo, ¿no?, hacia una vida más cómoda. Y en una de esas expediciones pues podríamos englobar a nuestro grupo de protagonistas. Además de todo esto, pues la evangelización de los indígenas impulsada por la corona con el envío de misioneros, probablemente los dominicos fueron los más importantes, a estas nuevas tierras, también tiene su hueco en un personaje central y del que Joseba ya nos ha hablado, que es Alonso Trejo, ¿verdad? Y bueno, pues todo esto es al fin y al cabo ese trasfondo histórico que rezuma por cada poro pues de este magnífico relato de nuestro amigo Joseba, y estoy seguro que me dejo cosas en el tintero, pero Joseba, seguro que tú habrás tomado alguna inspiración y te habrás basado en muchas otras cosas para completar la historia. Pero bueno, estoy convencido de que a modo de pinceladas iremos descubriendo algunas anécdotas más conforme vayamos avanzando en la tertulia. A ver, sí, la verdad, Pedro, darte la enhorabuena por la contextualización histórica, porque es acertada, es así. Esto es parte de lo que yo tenía en la cabeza cuando armé lo que es la estructura del relato. Luego, aparte, bueno, he intentado meter algunas otras referencias, pero bueno, yo creo que esas cositas igual las comentamos después del relato, sin más, que el público esté atento un poco, que intente percibir un poco el ambiente, los pequeños detalles y tal, y luego después del relato ya intercambiaremos un poco opiniones sobre qué pueden significar determinadas cosas, determinadas situaciones o en sí mismo el relato completo. Entonces, sin más, yo por mi parte invitar a la audiencia ya a que escuche el relato y luego después ya comentaremos cuáles son esos pequeños detalles.
Genial, pues muchísimas gracias Pedro y muchísimas gracias Joseba a los dos por esta intro tan especial, ¿no? Para este relato tan especial que estamos todos deseando ponernos a escuchar. Efectivamente, no os preocupéis que cuando acabe el relato, en la segunda parte, en el podcast de Joseba, tendremos una tertulia un poco más amplia para comentar pues también sensaciones, ¿no? Las escenas o las partes que más nos han impactado y profundizar en esos detalles que desde luego yo tengo varias dudas que quiero que Joseba me resuelva. Así que sin más, chicos, recomendaciones: apagar las luces o quedaros ahí a la cálida llama de una vela y poneros unos buenos cascos, o quizá conduciendo de noche en el coche, en el camión. Esas son las mejores situaciones para escuchar este tipo de relatos. Sumergiros, dejaros llevar por este viaje a ese infierno verde tan particular que nos ha planteado Joseba, y recordaros simplemente que al finalizar esta parte tendréis la segunda ya instantáneamente subida en Teatro Robótico de Misterio. Os dejo el enlace directo aquí en la descripción. Nos vemos en un rato, pecadores. Hasta luego. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. El camino de Jade. Acto primero. La lluvia y la muerte. El grupo de antiguos soldados de los tercios detuvo su marcha al mediodía. La lluvia caía perpetua sobre la selva, ligera y paciente. Resbalaba por las hojas y lianas hasta precipitarse sobre sus cabezas con parsimonia enloquecedora. Día tras día había devorado sus cascos y corazas, teñido sus jubones del color del barro, podrido sus botas, remendadas ya demasiadas veces. Todos ellos convertidos en despojos, sucios, piojosos y hambrientos. Alonso Trejo se sentó sobre una gruesa raíz y sintió la humedad empapar su capa. Su sotana apenas era la caricatura de un hábito. Se cubrió la cabeza con la capucha y mientras jugaba distraído con las cuentas de su rosario, observó en silencio al grupo de hombres. 19 hombres de honor convertidos en una jauría, a punto de devorarse a sí misma. En pie, continuaremos hasta el atardecer. Hubo un revuelo y se escucharon chismorreos entre los soldados, pero ninguno de ellos atendió a la orden del sargento Núñez, a excepción de Izpizúa y quizás otro par de hombres. Alonso se incorporó tenso y aguardó expectante la reacción del jefe de la expedición. Pero Núñez se limitó a mirar a Izpizúa, su segundo, y después guardó silencio con el gesto rígido. ¿Acaso están sordas vuestras mercedes? Izpizúa caminó entre los hombres, clavando la mirada en sus rostros. ¿No se sienten hoy con ánimo los caballeros y damas de la corte? El sargento os ha dado una orden. Dio un furioso puntapié en el suelo, y el barro salió proyectado, alcanzando el pantalón de uno de los hombres. El soldado agachó la cabeza y evitó la mirada del cabo. Alonso sintió su corazón agitarse y creyó que por un instante por fin se había hecho el silencio en aquella maldita selva. Ha pasado mucho tiempo ya, cabo, más de un año desde que abandonamos las tierras de Castilla. Izpizúa se giró sobre su espalda, buscando con la mirada desorbitada entre los huesudos soldados. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién de vosotros piojosos malnacidos pone en cuestión mi mando? Que hable como un hombre y muestre su cara. Un soldado se puso en pie entre todos ellos. Alonso le escudriñó de manera esquiva y reconoció al soldado Garrido. Su pelo era como esparto y tenía la barba rala, tan famélico y cansado como cualquiera de sus compañeros de armas. Sus ojos desprendían desaliento y convicción a partes iguales. El soldado levantó su mano y señaló tembloroso a Izpizúa. El sargento Núñez nos prometió tierras, fortuna y oro en el Nuevo Mundo. Garrido abrió la palma de su mano e hizo un gesto invitando al cabo a observar al grupo de hombres.
Si tiene a bien vuestra merced de mirar a su alrededor, ¿qué tenemos, ¿Cuáles son los frutos de nuestra empresa? Garrido, tenemos que cumplir la palabra dada. Somos hombres de honor y nos debemos a nuestro juramento. Garrido rió a carcajadas, provocando una fugaz algarabía entre sus compañeros. Realizó una seña con la mano, invitando al sosiego, y continuó hablando con una sonrisa quebrada en el rostro. Todos nosotros desertamos de los tercios para seguir a nuestro sargento. Y juraste respetar su mando y el mío. Izpizúa caminó hasta Garrido, apartando los pies de los hombres con pequeñas patadas cargadas de ira. Su gesto era agresivo, tenso, y mantenía la mano cerca de la empuñadura de su espada, con mucho cuidado de no llegar a tocarla. Te escuché decirlo alto y claro en Segovia. Dime, soldado, ¿acaso miento? ¿Y dónde está la paga? Nos quedamos sin pertrechos, sin armaduras para protegernos. Nos comimos a los perros, a los caballos y... Que se me lleve nuestro Señor ahora mismo si miento cuando digo que se nos ha pasado por la cabeza comernos a alguno de nuestros muertos, y que si no lo hicimos fue porque aún somos cristianos. Alonso se vio reflejado en las palabras del soldado. Miró al suelo lleno de vergüenza y se preguntó cuántos de sus compañeros también lo habrían hecho. Observó sus rostros y al momento averiguó que todos ellos. Agarró el crucifijo y lo apretó con fuerza. Quiso ver brotar la sangre de su mano como penitencia, pero no fue capaz de hacerlo y también sintió vergüenza por ello. Le miras a él. Izpizúa elevó su mano derecha y señaló a Alonso con el dedo. Aquel está aquí por lo mismo que el resto, por el oro. Pero sin disciplina no hay oro ni supervivencia posible. Y tú juraste mantener la disciplina, acatar las órdenes del sargento. El cabo levantó su mano y en un gesto inconsciente la pasó por su espesa barba, sin despegar sus ojos de los del soldado. ¡Cumple tu palabra! Es hora de terminar con esto. ¡Basta! Núñez de Torres habló al otro extremo del grupo. Su voz siempre sonaba firme y dura. Sus órdenes siempre se cumplían. No era un hombre muy alto, pero su espalda era ancha casi con desproporción, y sus brazos fuertes y diestros en el manejo de las armas. Tan viejo como para presumir de haber participado como sota en la toma de Granada. Tan bravo como para enfrentarse a 15 hombres con sus manos desnudas de ser necesario. ¿Os acordáis cuando estuvimos en Nápoles? El sargento comenzó a caminar entre sus hombres. Lo hacía con el gesto sereno y el pecho hinchado de orgullo. Sé que algunos de ustedes no estaban bajo mi mando, pero el resto se acordará bien de esto. En Nápoles estuvimos 23 meses sin cobrar. En Nápoles había vino y putas. Cierto, eso es cierto. Allí había vino y putas, pero no fue por eso que no nos amotinamos. El sargento se detuvo y recorrió los ojos de sus hombres sin detenerse en ninguno de ellos. No nos amotinamos porque somos hombres de honor y cumplimos nuestra palabra. Nos marchamos de España porque creemos que no debe ser gobernada por un extranjero que no la ama. No nos marchamos para convertirnos en una vulgar banda de salteadores de caminos. Alonso observó los rostros de los hombres y pudo percibir que el discurso de Núñez no sería suficiente para quebrar el espíritu de rebeldía que había anidado en ellos. Alargó su mano con disimulo y la dejó quieta junto a la empuñadura de su espada, sin saber muy bien por qué bando se decantaría de estallar una revuelta. Solo hay un camino, y es hacia adelante. Núñez dirigió una encendida mirada a sus hombres y se puso en marcha con el ánimo decidido. Pero solo unos pocos se levantaron y ninguno dio paso alguno para seguirle. No hay adelante. Esto es demencial. Hay que volver o morir. Núñez se giró sobre sus pies y corrió hasta el soldado con el morro arrugado y los ojos desorbitados. Hay que seguir o morir. Adelante es hacia donde yo diga, Garrido. Tome sus pertrechos y póngase en marcha ahora mismo. No.
El soldado comenzó a acercar su mano a la empuñadura de su espada. Ni se te ocurra echarle mano, Garrido. El soldado dudó un instante y trató de alcanzar su arma sin éxito. Núñez bramó como un animal y le golpeó en la muñeca desviando su mano. Aprovechando la sorpresa que había provocado en Garrido, le propinó un puñetazo en la quijada y este se tambaleó. Núñez desenvainó antes de que su oponente hubiese echado mano al hierro y dando un salvaje golpe descendente, le asestó un corte mortal en la base del cuello. La sangre salpicó y cayó abundante sobre las pútridas hojas del suelo, y el soldado cayó sobre ella, intentando retenerla en vano con sus manos. Capellán, dele una muerte cristiana. Alonso sintió flaquear sus piernas mientras se preguntaba si aquel sería el destino que les aguardaba a todos ellos. Apretó los puños, tratando de disimular el temblor de sus manos, y se acercó hasta el moribundo. Su sangre aún manaba caliente sobre el suelo de la selva. Su mirada era la de un niño aterrado. Alonso se arrodilló ante Garrido y tomando su crucifijo lo reposó sobre los labios del soldado. Este extendió su mano y lo apretó contra su boca con tanta fuerza que Alonso sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Comenzó a recitar las oraciones mientras le dibujaba con la mano en el aire el signo de la cruz sobre el rostro. Después lo hizo en las manos y por último en los pies. Entonces vio que el soldado había muerto. Y sin haber terminado la plegaria, se quedó en silencio, arrodillado ante él. Se llevó las manos al rostro y sintió la tibieza de la sangre en la piel. Respiró y trató de serenarse mirando a los hombres a su alrededor, pero ninguno tuvo nada que decir. Ha sido justo. Todo el mundo ha visto que ha echado mano a la empuñadura. Conocéis el castigo. Lo sé. Alonso habló sin devolverle la mirada. No sé por qué os afecta tanto un ajusticiamiento, siendo como habéis sido hombre de armas antes que fraile. Alonso se levantó a un cabizbajo. Se limpió las manos en su capa y miró por fin a Núñez. El sargento estaba visiblemente orgulloso de su acto. Se podía percibir en el brillo que desprendía su mirada. Alonso recordó al Núñez de otros tiempos y no pudo reconocerlo en aquel hombre que ante él se erguía como un pavo real. No es el ajusticiamiento en sí, sargento. Es la muerte innecesaria lo que me provoca el dolor. Núñez borró su sonrisa y contempló el cadáver de Garrido tendido a sus pies. Apartó la mirada y dijo: Izpizúa, denle cristiana sepultura a Garrido. Después clavó sus gélidos ojos en Alonso, desafiante y chulesco. Después marcharemos hasta el atardecer. Acto segundo. El sendero y las serpientes. El grupo caminó por senderos olvidados. Algunos de los hombres aún estaban furiosos, otros decididos a completar el recorrido, pero la mayoría de ellos se limitaban a arrastrar sus pies por el fango, indiferentes a lo ocurrido, todos unidos en la alienación provocada por el hambre y el continuo padecimiento. Al ocaso avistaron, al borde de un claro, un par de cerdos que hundían sus hocicos en el suelo, y estos sirvieron de cena bien asados al fuego, y sintiendo sus tripas llenas, los hombres calmaron sus ánimos y pudieron dormir tranquilos. Alonso se tumbó junto a una raíz ciclópea que imitaba una bandera al viento, y se abandonó al sueño con el rosario en una mano y su espada en la otra. El amanecer trajo la muerte consigo. Un joven soldado apareció tieso como un palo seco. Su cuerpo estaba hinchado por el veneno, sus labios amoratados,
sus ojos inyectados en sangre, 2 marcas de dientes en su tobillo derecho. Mordedura de serpiente. ¿Estás seguro de eso, Cepeda? Hace mucho que fuiste aprendiz de barbero. Este aprendiz de barbero es lo más parecido a un médico que vuesa merced puede encontrar en estos parajes. No me he dedicado a remendar las heridas de la soldadesca durante estos meses por placer. Le aseguro que ya van cayendo 5 por mordedura de serpiente, todos desde que cruzamos el último río. Alonso se agachó sobre el cadáver y le dio la extrema unción en silencio. Después los hombres enterraron al muchacho y prosiguieron su camino sin volver a hacer mención al hecho. El sendero seguía discontinuo por un mar de exóticas plantas, plagado de mortíferas alimañas, pero ninguna de ellas era comestible. Los resuellos de los extenuados hombres se entremezclaban con el repiqueteo de las gotas de agua golpeando las hojas de las plantas, exuberantes y coloridas como esmeraldas. Antes de dar el mediodía, Núñez ordenó partir a 3 exploradores como avanzadilla. Así partieron Costa, de Lara y Mendoza. El grupo rumió los restos de los cerdos y prosiguió su camino tras ellos. Alonso observó sus rostros cadavéricos, espectros inánimes de facciones desdibujadas, todos alineados como el cortejo fúnebre de los muertos. Los exploradores no volvieron al anochecer, y de nuevo se instauró la ansiedad en el ánimo de los soldados. Agrupados en torno a un fuego, en un pequeño claro, hablaron de los demonios de la noche, y al hacerlo creyeron exorcizarlos, y aún así todo no durmieron tranquilos. Núñez dio la orden de marchar antes de que las primeras luces del alba desgarrasen el negro tapiz que era la selva nocturna. Sortearon de nuevo riachuelos, fangales y raíces. Alonso miraba a su alrededor y no percibía cambio alguno en el paisaje, como si reviviese cada día sin descanso. Quizás fuesen aquellos que morían los liberados. No más penitencia, no más recorrer un camino a ninguna parte. ¡Alto! Al mediodía se escuchó un grito en la cabecera de la columna, y el rumor corrió entre los hombres como la pólvora. Los exploradores habían aparecido, o al menos parte de ellos. ¡Capellán! La voz de Izpizúa resonó como un trueno en la quietud de la selva. Alonso caminó cabizbajo entre los hombres, a sabiendas de que jamás sería requerido de haber buenas noticias. Los soldados se separaron a su paso, despejando el sendero que le llevaba hasta sus mandos. ¿Están muertos? Núñez, rojo de ira, agachó la cabeza y evitó la mirada del capellán. Júzguelo usted mismo. Alonso recorrió el sendero hasta alcanzar un claro de tierra yerma de pocos metros de diámetro. En su centro se alzaban 2 columnas que duplicaban la altura del hombre más alto del grupo. Ambas imitaban la forma de una serpiente y estaban labradas de manera delicada. Ambas decoradas con lascas de jade a modo de escamas. Entre ellas se veían bajorrelieves que mostraban guerreros emplumados, enjollados, victoriosos sobre los cuerpos mutilados de sus enemigos. Bajo las serpientes reposaban decenas de calaveras, abandonadas allí a lo largo de mucho tiempo. Las más viejas estaban limpias de carne, y el hueso se hallaba blanqueado por el sol. Las más recientes eran las de Costa, de Lara y Mendoza. Caminó hasta las cabezas de sus compañeros y sintió el pestilente hedor de la carne corrupta golpeándole el estómago. Se tapó la boca y ahogó el vómito. Las moscas se arremolinaron a su alrededor y sintió su mente desvanecerse por un instante. Retrocedió caminando de espaldas hasta que el aire se hizo menos denso y, apartando la mirada, esbozó una plegaria con sus labios. A su espalda guardaban Núñez, Izpizúa y el resto de los hombres. En sus rostros había una mezcla de expectación, miedo e ira.
El sargento caminó unos pocos pasos y dirigió su fría mirada al grupo de harapientos que con atención le observaba. 3 buenos compañeros han caído hoy. 3 buenos castellanos junto a los que tuve el honor de combatir en muchas batallas. Créanme ustedes cuando les digo que su sufrimiento no ha sido en vano. Núñez alargó su mano y señaló las columnas de jade. Porque esas 2 columnas dicen que estamos llegando a nuestro destino. Ese jade, esos grabados lo dicen. Bajó la mano, desenvainó su espada y la alzó en el aire con agresividad. Quien quiera que haya hecho esto, caerá bajo este hierro. Y tened por seguro que aquel que levanta esas 2 columnas con jade para dejarlas en mitad de la nada, guarda mucho más en sus arcas. Ha llegado nuestro momento, caballeros. Los soldados también desenvainaron sus espadas y alzándolas en el aire jalearon a su sargento. Núñez hinchó su pecho sonriente y aceptó el cumplido. Alonso guardó silencio y apartó la mirada de la celebración. Sus ojos se perdieron en las cabezas de los exploradores, ennegrecidas y con las cuencas vacías, repletas de moscas y gusanos. Qué rápido se han olvidado de vosotros. Acto tercero. Los hombres y su justicia. El sendero continuó de nuevo, como si nada hubiese ocurrido. La selva tenía la extraña propiedad de convertir los recuerdos en sueños lejanos con rapidez. Sin embargo, el ánimo de la tropa se había visto extrañamente renovado, y aquellos mugrientos famélicos por fin creían recorrer el camino que inequívocamente les conduciría a la gloria eterna. Un explorador trajo noticias de un poblado cercano antes del atardecer, un asentamiento pequeño con una columna de jade en su centro, 2 docenas de cabañas, pocos hombres. Núñez ordenó formar y partieron decididos a tomar el lugar. Alonso les seguía a la zaga, sostenía en su mano el rosario, dejaba escapar las cuentas entre sus dedos una tras otra, como si así pudiese ralentizar el paso del tiempo. Observaba a los soldados, todos formados y en silencio, disciplinados y prestos para la sangre que se avecinaba. Llegado el momento, Núñez dio la orden y el grupo de hombres entró en la plaza como una lanza, para después desplegarse dominando el pueblo con total facilidad. Alonso respiró aliviado al comprobar que ni una sola gota de sangre había sido derramada. Caminó hasta Núñez y se quedó a su lado. Observó con detenimiento aquellas gentes, sus cabañas de paja, sus adornos y rudimentarios utensilios, y comprendió al instante que nada tenían que ver con lo ocurrido a costa de Lara y Mendoza. Era evidente que aquella columna de jade no les pertenecía. Esta gente no ha tenido nada que ver. Núñez escuchó las palabras de Alonso y se inflamó rojo de ira. Alzó su mano derecha con un gesto rápido y señaló la columna de jade con evidente agresividad. ¿Y eso? ¿Acaso estos salvajes no son capaces de matar a mis exploradores? Es hora de dar un escarmiento. Desenvainó la espada y buscó con la mirada a su segundo. Izpizúa, reúna a todos los varones en edad de combatir y tráigalos. Serán ajusticiados en represalia por la muerte de nuestros compañeros. Hoy impondremos respeto. Alonso se apartó un par de pasos del sargento y trató de serenarse. Se llevó las manos al rostro y ahogó un grito de espanto sin poder dar crédito a las órdenes de su mando.
Pero los segundos pasaron. Izpizúa permaneció callado. Cabo, me ha oído. Señor, yo tampoco creo que esta gente son cazadores, nada más. Cumpla mis órdenes de inmediato. Sí, señor. Ahora mismo. En pocos minutos reunieron en la plaza a una veintena de hombres y muchachos de piel tostada, cuerpos nervudos y ojos almendrados. Sus miradas orgullosas y desafiantes, sus puños apretados, temblorosos de miedo e impotencia. Núñez se acercó hasta ellos y les miró a los ojos como el que mira un pedazo de carne. Izpizúa, comience con la ejecución. Señor, si me permite vuestra merced. No, Izpizúa, no se lo permito. Cumpla la orden. Alonso sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies y creyó caer de bruces. El aire apenas alcanzaba a llenar sus pulmones, a la par que su corazón pugnaba por quebrar sus costillas para caer palpitante al suelo. Alzó las manos en el aire en señal de súplica y corrió hasta Núñez con el gesto desencajado y lo agarró del jubón con fuerza. Basta, esto no es necesario. Por el amor de Dios, no lo haga. Núñez esgrimió un gesto de repugnancia y apoyando la palma de su mano en el rostro del fraile, le empujó con desprecio, haciéndole caer de espaldas sobre el fango. Sucio dominico santurrón, no le permito que me ponga las manos encima. El sargento dirigió a Alonso una mirada llena de odio, y este permaneció tumbado en el suelo, sobrepasado por la escena que estaba viviendo. Núñez desvió su atención sobre uno de los cautivos, un hombre de mediana edad, menudo, su rostro cubierto de profundas arrugas. Levantó su espada y sin mediar palabra se la ensartó en el pecho al cautivo y éste murió sobre el barro. El resto de indígenas trataron de rebelarse y se escucharon los gritos de las mujeres y los niños al otro lado de la plaza. Pero el hierro de los soldados era un arma demasiado poderosa como para ser vencida, y callaron sumisos de inmediato. Alonso observó al salvaje muerto y suplicó por su alma, pues sentía que aquel hombre debía tenerla a la fuerza, y por ello también debía de ser hijo de Dios. Se desprendió de su capa. Estaba cubierta de lodo y pesaba demasiado. Tiró de su sotana y quitándosela con rapidez la dejó caer en el suelo. Quedó vestido con una camisa de lino y sus pantalones raídos, y pegada a ellos su vieja espada. Desató el rosario que portaba en su cintura, lo enroscó alrededor de su mano izquierda y tras pedir perdón besó la cruz. Después asió la empuñadura de su espada y dando un tirón enérgico desenvainó el hierro. Núñez, esto va contra la ley de Dios. El sargento se giró a su espalda y esgrimió su arma frente al rostro de Alonso. Gruñó y apretó los dientes furioso. Se veían amarillentos a través de su canosa barba. Estos no son cristianos, fraile. No hay ley divina que valga. ¿Qué los diferencia de las gentes que habitan los pueblos de España? Un jubón y unos pantalones, unas botas de cuero, el acero de nuestras espadas. Son personas, demuestran raciocinio, no son animales, y son inocentes del crimen del que se les acusa. Alonso dio 2 pasos atrás y se distanció de la afilada hoja que Núñez balanceaba ante su cara. Esa columna no es más que el símbolo de un poder ajeno a este pueblo, es la marca de algún reino invasor. Estas gentes son sus vasallos, es a ellos a quien buscamos, a los hombres de los grabados con coronas emplumadas y collares. Alonso tomó aire, recorrió los rostros de los cautivos con los ojos y les señaló con la mano izquierda. ¿Dónde están las espadas de los grabados? ¿Dónde? Los guerreros que doblegaron a 3 soldados de los tercios del imperio. Los ojos de Núñez estallaron en llamas, alzó su espada en el aire y profiriendo un grito ronco cargó contra Alonso.
Este dio un salto atrás y, lanzando un diestro mandoble con su espada, esquivó a duras penas la acometida del sargento. Esto no es necesario, nada de esto es necesario. Podemos retomar nuestro camino y seguir adelante con vuestra merced al mando. Pero juro por nuestro Señor Jesucristo que no le voy a permitir que dañe a estas gentes. Se hizo el silencio y el tiempo pareció quedar congelado. Tanto los soldados como los indígenas permanecieron callados y expectantes, sabedores de que en aquel duelo también se dirimía su suerte. El sargento no tardó en volver a cargar y embistió a Alonso con varias estocadas que el capellán esquivó con dificultad. Aún se resistía a pelear con toda la fiereza de antaño. Aún sentía el reparo de probar de nuevo la sangre, y menos como un amotinado. Pero sus esperanzas se desvanecían con cada golpe que Núñez daba. Aquella pelea era muerte, y debía ponerle fin cuanto antes. Alonso dio un contragolpe y sorprendió a su oponente por la brutalidad de su ataque. Comprendió que si debía pelear por la vida de aquellos hombres, solo podría lograr la victoria como guerrero y nunca como fraile. Núñez había atacado a sus anchas y ya estaba cansado. Ya era viejo para sostener un largo combate cuerpo a cuerpo. Su respiración entrecortada era perceptible en toda la plaza. El capellán, algo más joven y aún descansado, lanzó golpes a izquierda y derecha y trató de doblegar al viejo soldado sin llegar a lograrlo. Núñez era legendario y temido como un toro bravo, pero perdía terreno con cada golpe. Y poco a poco sus movimientos comenzaron a ser lentos y erráticos. Alonso esquivó un golpe descendente, apartándose a un lado sin dificultad, y viendo a su oponente con el vientre desprotegido, se lo ensartó. Retorció la espada y las vísceras de Núñez asomaron calientes y oscuras. El sargento gritó horrorizado, tratando de contener sus tripas con las manos, y cayó desplomado entre convulsiones. Alonso alzó la espada en el aire, le asestó un golpe en el cuello, y la cabeza del sargento salió rodando por el fango hasta dar con la serpiente de jade. Los hombres guardaron silencio. Alonso miró su arma ensangrentada, la espada de su padre, y sintió deseos de arrojarla lejos de sí, pero aún no sabía cuál sería la reacción del segundo. Izpizúa, está usted al mando. Bajó su arma y la clavó en el suelo, cerca de su pierna. El cabo guardó silencio y caminó hasta él. Le miró a los ojos, y después de arrancar la espada del suelo con la mano derecha, posó la izquierda sobre su hombro. Por lo que a mí respecta, ha sido un duelo justo. Todos hemos visto que has intentado no hacerle daño. Veo que aún recuerdas cómo se ha de manejar una espada. Tendré que tener más cuidado contigo. Izpizúa le devolvió su arma, caminó hasta el centro de la plaza, y desde allí habló por primera vez como jefe de la expedición. Todos hemos sido testigos de lo que ha pasado. ¿Alguien tiene algo que objetar a mi mando? El cabo guardó silencio por un momento, pero ninguno de los hombres tuvo nada que decir. Bien. ¡Cepeda! Sí, señor. Escoja 2 hombres y entierren a Núñez como es debido. Y permitan a los salvajes que se ocupen de su muerto como quieran, pero manténganlos controlados hasta que nos vayamos. Se pasó la mano por la barba y después peinó su escasa y blanca melena. Sandoval, incaute todas las posibles armas y destrúyanlas. Después busquen toda la comida que podamos cargar. No creo que estos salvajes nos odien más por ello. Izpizúa se irguió y caminó entre sus hombres con los labios prietos y la mirada veladamente risueña. Puso sus brazos a modo de jarra y, asegurándose de que todos pudiesen oírle, dijo: Y después encontraremos ese reino de la serpiente de jade, y lo haremos nuestro.
Acto cuarto. La selva y sus secretos. La lluvia comenzó a caer copiosa con las primeras luces del alba y les acompañó hasta bien entrada la tarde. El sendero se hacía más ancho a medida que se adentraban en la selva. Sin embargo, la ansiedad crecía en ellos al comprobar que no hallaban pistas de reino alguno. 2 jornadas después, encontraron un pequeño poblado abandonado tiempo atrás. Sus cabañas quemadas, sus habitantes muertos bajo el tótem de jade. Alonso se agachó sobre una montaña de huesos descarnados y vio que en ellos había marcas de dientes, cuerpos hechos jirones, masticados como animales. Llamó a Izpizúa y este acudió junto a Cepeda, su nuevo segundo. Se los han comido. Fue un festín. Buscamos a comedores de hombres. Alonso hablaba cabizbajo, mientras sostenía el fémur de un niño entre sus dedos. Caribes. Podrían ser caribes. He escuchado historias sobre ellos que harían temblar de miedo al soldado más curtido. Demasiado al sur. Estamos demasiado lejos. ¿Cuánto? Podrían ser caribes. Hemos avanzado mucho hacia el norte. Estamos tan lejos de ellos como Cádiz lo está de Dinamarca. Alonso dejó el hueso sobre la pila con mucho cuidado y se sacudió las cenizas en la capa. Según tengo entendido, los caribes solo se comen a los hombres. Y después toman a sus familias por la fuerza. Levantó su mano y señaló los huesos con la mano temblorosa. Esto está repleto de niños, algunos recién nacidos. Si de algo estoy seguro es de que no ha habido expedición que haya llegado tan lejos. Podemos esperar cualquier cosa. Izpizúa, le pido que se replantee la situación. Están bien armados, con seguridad nos superan en número, y desde luego que son implacables. No estoy de acuerdo. De ser muchos más que nosotros ya habríamos sido atacados. Si mataron a nuestros exploradores saben que rondamos sus tierras. Izpizúa levantó sus brazos en cruz y con las palmas extendidas señaló a ambos lados. Esto está despoblado. Creo que son muy pocos. Algún cacique con 2 docenas de hombres. Caminamos por las ruinas de un reino olvidado. Bajó la mirada y centró su atención en los huesos. Tan solo quedan las ratas peleándose entre los escombros. ¿Y qué haremos? No podemos volver con las manos vacías. Podríamos llevarnos el jade de los pilares, pero estoy seguro de que nos perseguirían hasta matarnos. ¿Cómo puedes saberlo? Podríamos intentarlo. Lo sé porque si una panda de moriscos robase el Cristo de una de nuestras catedrales, yo también les perseguiría hasta acabar con ellos. Si Núñez tenía razón en algo, era en que debíamos seguir adelante. No hay vuelta atrás. Estamos muertos de todas maneras. Alonso se pasó las manos por el cabello y esgrimió un gesto de preocupación en el rostro. Si volvemos con las manos vacías, seremos proscritos y mendigos en un imperio al que somos traidores. Y si seguimos adelante, tened por seguro que muchos de nosotros caerán. Y los supervivientes ganaremos un reino. ¿Está usted muy seguro de sobrevivir? ¿Acaso vuestra merced no lo está? Izpizúa golpeó el hombro de Cepeda con la mano abierta y con un gesto de la cabeza le indicó que le acompañara. Los 2 soldados se despidieron de Alonso y se alejaron a paso ligero. El capellán volvió a contemplar los huesos calcinados y los restos de carne que aún quedaban sobre ellos y rezó una plegaria en silencio. La columna penetró de nuevo en la espesura, alerta y con las armas prestas para el combate. Sus ojos abiertos como nunca antes, sospechosos de cada ruido, de cada hoja balanceada al viento, de cada sombra que pudiese devenir en amenaza. Flanquearon un caudaloso río de aguas saturadas de barro sobre el que volaban miríadas de mosquitos rabiosos, y esto hizo que los hombres se alterasen aún más, pero no rompieron la disciplina ni un solo momento. Aguantaron hasta que al mediodía el sendero se separó por fin del cauce para internarse de nuevo en la selva. Comieron tortas de maíz y pescado seco que aún conservaban de su saqueo en el poblado.
Pero poco a poco las vituallas se iban acabando y pronto se verían obligados a organizar partidas de caza. La lluvia volvió antes de que hubiesen terminado de comer. Alonso se cubrió con su capa y recordó su sotana abandonada en el mismo sitio que había matado a Núñez. Tomó el rosario en su mano derecha y jugó con las cuentas distraído, preguntándose si aún seguía siendo un fraile, o siquiera si la misma pregunta tenía ya algo de importancia. Izpizúa dio la orden de marchar, y todos obedecieron rápidos y en silencio. Caminaron de nuevo como espectros ajenos al tiempo. Al cabo de un rato, la selva se tornó menos espesa y por fin pudieron ver a cierta distancia. La lluvia caía a plomo entre los claros y cubría el paisaje con su tapiz titilante. El cielo asomaba entre las copas de los árboles, pétreo, denso y oscuro. Cepeda cambió su semblante por un gesto serio y posó su mano sobre el pecho de Izpizúa. Con su otra mano llamó la atención de Alonso y tras hacer un gesto pidiendo silencio, señaló a la nada. Alonso agudizó la vista, buscó entre la lluvia y los lejanos troncos. Al instante pudo distinguir la silueta de una comitiva de al menos 20 personas. La mitad de ellas atadas en fila como esclavos. El resto, gigantes armados que portaban cascos emplumados. Izpizúa hizo una seña y los hombres se prepararon para el combate. Alonso desenvainó su espada, se santiguó y rezó una plegaria por los presentes. El cabo hizo una seña a Cepeda y ambos se adelantaron hasta alcanzar un tercio de la distancia que les separaba de los guerreros. Ambos con la mano en la empuñadura de su arma, preparados para desenvainar de ser necesario. Uno de los guerreros comenzó a acercarse hacia ellos y al poco rato le siguieron dos más a varios pasos de distancia. Izpizúa se giró y miró a Alonso a los ojos. Estaba tranquilo, preparado para cualquier contingencia. Alonso devolvió su mirada al guerrero. Ahora tan cercano como estaba, podía verlo con claridad. Era alto y esbelto, más que cualquiera de ellos. Tenía la piel aceitunada y los ojos claros y sutilmente rasgados, muy diferente en apariencia a sus vecinos cercanos. Lucía la calavera de una descomunal serpiente a modo de casco. Su rígido rostro asomaba entre las fauces abiertas del animal. De la parte trasera de la calavera salían decenas de tiesas plumas de vistosos colores y cordeles adornados con cuentas que reposaban sobre sus hombros desnudos. En sus pechos lucían ostentosos collares fabricados en oro y jade labrado, y en sus manos esgrimían espadas de madera con lascas de sílex incrustadas a modo de filo. El guerrero se quedó en pie a una decena de pasos de Izpizúa y Cepeda y les observó con el gesto altivo. Se giró a su espalda y dirigió una mirada de complicidad a sus compañeros. Alonso los escudriñó y comprobó que estaban ataviados de la misma manera, pero que a diferencia del primero, estos dos no tenían el pelo negro, sino claro uno de ellos y rojizo el tercero. Izpizúa gesticulaba tratando de comunicarse, pero para Alonso era evidente aun a esa distancia que aquellos hombres no tenían interés en nada que pudiese decirles. De súbito, Alonso vio como los ojos de los guerreros se volvían tan negros que parecían estar cubiertos de brea, y sintió una zarpa gélida estrangulándole las tripas. Abrieron sus bocas como alimañas y mostraron sus lenguas cortadas en dos, en imitación a la lengua bífida de las serpientes.
Izpizúa y Cepeda se giraron con el rostro desencajado, mientras echaban mano a las empuñaduras de sus espadas. ¡Cargad! ¡Cargad por Cristo bendito! Sin que hubiese tenido tiempo de alcanzar su arma, una de aquellas espadas de sílex partió en dos el cráneo de Izpizúa y después sesgó el cuello de Cepeda con tanta facilidad que su cabeza salió volando por la lluvia para caer botando entre las raíces de un árbol cercano. Su cuerpo inerte cayó al suelo y al instante se formó un charco de sangre alrededor de su cuello cercenado. El guerrero tomó un puñal de obsidiana de su cinturón y le abrió el plexo solar para después introducir su brazo entre las entrañas. El salvaje dio un fuerte tirón y extrajo el corazón de Cepeda sostenido entre sus dedos. Abrió la boca, lo mordió, tiró de él rasgándolo y comió un pedazo abundante. Después alzó el brazo y lanzó el corazón hasta los pies de los hombres. ¡Cargad por Santiago! La columna de soldados gritó al unísono, unos por Santiago y otros por España, aunque la mayoría simplemente gritaron como animales y corrieron bravos contra el enemigo. Alonso corrió en cabeza mientras balanceaba amenazante el hierro y vio que el resto de los salvajes también corrían hacia ellos y gritó de nuevo. Los dos grupos chocaron con brutalidad y hubo una lluvia de golpes rápida y confusa. Brotó la sangre y volaron danzarines los miembros cercenados. Alonso avanzó a mandoble limpio entre los salvajes, sin estar seguro de haber herido a alguno de ellos, y corrió hacia el grupo de esclavos. Eran mujeres, jóvenes y niños, todos adornados con pintura blanca de pies a cabeza, y una serpiente negra dibujada en sus frentes. Tomó la espada y los liberó de sus ataduras tan rápido como pudo. Y corrió de nuevo a la batalla. Los soldados apenas resistían las acometidas de los guerreros emplumados, y uno tras otro, los hombres de ambos bandos fueron cayendo. Alonso resistía con una herida abierta en el hombro izquierdo, y a su lado Hernando y Portezuela lo hacían también maltrechos. Alonso no daba crédito, se sentía incapaz de comprender cómo habían sido diezmados por tan rudimentarias armas. Dos guerreros emplumados aún resistían, ambos sin heridas de importancia. Alonso apretó la empuñadura con fuerza y descargó varios golpes sobre el más cercano. Sus compañeros no tardaron en hacer lo propio y cayeron sobre el segundo guerrero. Alonso se sentía incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos negros que no podían ser más que la pura expresión del mal. ¿Qué eres? ¿De qué pozo del infierno has salido? Decidió usar las fuerzas que le quedaban y asestó una serie de golpes llenos de rabia que partieron la espada de su oponente, haciéndole caer de bruces. Sin perder un instante, se abalanzó sobre el salvaje y le ensartó el hierro en la cabeza. Se alejó tambaleante y vio a su espalda que Hernando había caído. ¡Hernando! Portezuela combatía con el brazo derecho amputado, y antes de que Alonso pudiese reaccionar, también cayó muerto de un profundo tajo en el cuello. Alonso cargó con furia y cayó sobre el salvaje. Este levantó su espada y repelió el golpe, pero la determinación de Alonso fue inquebrantable y de una estocada certera consiguió abrirle el vientre. El guerrero cayó al suelo junto a sus vísceras, tembloroso, consciente. Alonso se acercó hasta él y se sintió impresionado por su sufrimiento. Se prestó para aliviarle el dolor, y cuando había levantado su arma para darle una muerte misericordiosa, el guerrero le hizo un pequeño rasguño en la pierna con una lasca de piedra que ocultaba entre sus dedos. Alonso dejó caer la espada y separó la cabeza del torso con un corte limpio. Se alejó un par de pasos y, envainando el arma, contempló la matanza a su alrededor.
Su cabeza pareció girar loca y sintió un intenso calor brotarle de las entrañas y comprendió que aquella piedra estaba envenenada y que él también era ya un muerto como el resto. Caminó tambaleándose entre los árboles hasta que por fin sintió sus fuerzas abandonarle por completo. Cayó al suelo desplomado y cerró los ojos para decir una última oración antes de morir. De improviso sintió unos dedos recorriéndole la frente. Lo hacían con cuidado y Alonso sintió que no eran una amenaza. Entreabrió los ojos con dificultad y vio a una de aquellas jóvenes mujeres pintadas de blanco a las que había salvado. Ella le hablaba y le tocaba el rostro con una sonrisa en los labios. La mujer alzó sus manos y Alonso vio que en ellas se retorcía una serpiente delgada y pequeña, con escamas que cambiaban de color a cada instante, como sacada de un sueño. La joven alzó las manos y acercó la boca del animal hasta su cuello, y la serpiente no tardó en morderle. Por ambas heridas entró un torrente de fuego que recorrió su cuerpo como un rayo. Su corazón pareció explotar y sintió sus miembros ponerse rígidos como postes. Y poco a poco se desvaneció en un dulce sueño mecido por la voz de la muchacha. Y aquí concluye la primera parte de El camino de Jade. ¿Quién será la joven indígena que ha ayudado a Alonso en el último momento? ¿Qué secretos esconderá esa misteriosa serpiente? Y más importante todavía, ¿quiénes serán esos temibles guerreros de ojos negros que han diezmado totalmente a la compañía de Alonso? Las respuestas a todas estas preguntas te están esperando ya mismo en el podcast de Teatro Robótico de Misterio, en esa segunda parte. Tienes el enlace aquí mismo en la descripción para ir volando desde esta butaca a la siguiente en el cine de Joseba, en ese audiocine sonoro que nos hemos currado para vosotros con tanta ilusión en este fin de semana ya último de enero. Y nada, simplemente recordaos que seguimos de parón en el podcast, de parón de mitad de temporada, aunque ya habéis visto que de parón nos hemos dedicado el mes entero de enero a prepararos este especial, y en febrero ya os digo que Peter Aniurt y yo ya estamos maquinando el siguiente especial. Podéis esperar algo sorprendente. Nos vemos en el siguiente programa, pecadores. Un saludo y un fuerte abrazo a todos. Los 7 pecados digitales con Iñaki Tobar.